hecho nunca! Espera, esto no es paracaidismo al oso, sino un vídeo que generé por inteligencia artificial. El ejemplo que acabas de ver lo generé con el mejor modelo actual de vídeo. Ya sea para escribir un prompt, generar una imagen, un vídeo o incluso desarrollar una app, necesitamos los mejores modelos de IA para el mejor resultado. El problema es que en IA usar lo mejor suele ser sinónimo de costoso. Existen alternativas gratuitas, pero no siempre suelen llegar al nivel de los top. Pero ¿habrá alguna forma de usar los modelos premium gratis? Estas 6 plataformas te permitirán hacer cosas como usar los mejores modelos de Claude, crear vídeos profesionales, generar avatares realistas o hasta automatizar cualquier proceso creativo, entre otros casos de uso. Algunas tendrán límites amplios, otras son ilimitadas, pero todas nos dejarán usar modelos y herramientas premium de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos con el primer caso. Vamos a comenzar con una alternativa gratuita y legal para poder utilizar los mejores modelos de la compañía Anthropic, siendo estos los últimos de Opus, de Sonnet y cuando vuelvan a lanzar Mitos, pues probablemente también lo tengamos. Esta alternativa la encontré a la fuerza hace unos días, ya que me volví a suscribir a Claude simplemente para probar el nuevo modelo de Mitos que lanzaron. Y justo cuando hice la suscripción por la noche me esperé para probarlo al día siguiente y sorpresa para mí que me encontré que habían retirado el modelo y ya no se podía utilizar pese a haber pagado ya el plan de pago. Así que con esto te voy a estar mostrando una alternativa para que no te pase lo que a mí y que puedas usar el modelo más potente, probarlo y que realmente no tengas que pasar por una pasarela de pago. Para hacer esto posible tenemos que saltar a Kiro, siendo esta plataforma de aquí ya conocida en el canal, ya que nos permite realmente desarrollar cualquier aplicación por inteligencia artificial. Este realmente equivaldría a lo que sería un Codex, Antigravity IDE o incluso Claude Code, solo que este viene por parte de la compañía de Amazon Web Service. Para poder instalarlo, ten en cuenta que desde aquí lo vas a poder hacer gratuitamente, aunque también si le das a este botón para hacer un registro, al continuar con alguna de estas opciones, te vas a encontrar con una interfaz como esta que estaría en la nube sin necesidad de tener que instalar nada. Desde aquí, fíjate que si nosotros clicamos en Auto, nos vamos a encontrar un montón de modelos que podemos utilizar en las versiones gratuitas, como el Claude Sonnet 4.5, los de Haiku, DeepSeek, Minimax y demás modelos. Sin embargo, si estás a la última en inteligencia artificial, te darás cuenta que estos son modelos antiguos, pero realmente tal y como nos dice por aquí, vamos a poder desbloquear los últimos modelos premium con su versión Pro y esta es gratuita, ya que si nosotros clicamos en subir plan, fíjate que desde aquí nos dice que el plan Pro con un coste de unos $20 nos darían para 1000 créditos mensuales, pero además de estos amplios límites también nos van a dejar utilizar los últimos modelos, en este caso la compañía Claude, así como otros. Lo más interesante de esto es que si nosotros desde aquí clicamos en subir de plan, fíjate que de una forma totalmente gratuita nos van a dejar el primer mes para que lo podamos disfrutar sin tener que pagar nada. Por lo que aquí sería tan fácil como poner nuestros datos bancarios y tras confirmar y volver al inicio, fíjate que si yo clico desde aquí en el apartado de modelos, me voy a encontrar un montón de modelos más. Simplemente hablando de Claude, podemos ver los últimos como Opus 4.8, el 4.7 y en definitiva haciendo scroll pues me puedo encontrar todos los modelos de la compañía. Junto a esto también se nos habrían desbloqueado algunos otros modelos y con esto pues ahora sí que vamos a poder utilizar estos últimos modelos de una forma totalmente gratuita. Antes de ponerlo a prueba, vamos a hacer un paso importante y es el hecho de clicar sobre nuestro perfil, ahora en configuración y vamos a seleccionar esta opción de editar nuestro plan, ya que al entrar aquí vamos a ver cómo nosotros estamos suscritos a Kiro Pro de forma gratuita, ya que ese primer mes no nos habrían cobrado nada, pero ojo porque si tú dejas todo tal y como está, en los próximos meses te van a ir cobrando como cualquier suscripción de herramienta. Así que aquí lo que puedes hacer si solamente quisieras probarlo sería clicar en actualizar suscripción y desde aquí en vez de seleccionar el Kiro Pro de $20 al mes seleccionaríamos nuevamente el plan gratuito. De esa forma cuando nosotros deslicemos hacia abajo y cliquemos en continuar pues ya los próximos pagos para los próximos meses será de $0, por lo que aquí voy a clicar nuevamente en suscribirse y pagar y con eso pese a que aquí ponga que somos pros, si yo deslizo aquí para ver más datos pues me aparece como en el próximo mes entraríamos en el plan gratuito y con esto pues ahora sí que vamos a poder estar utilizando el modelo más potente de Claude sin
sin necesidad de pagar de antemano. Para poder poner bien esto a prueba, yo me acabo de descargar la versión de escritorio de Kiro y le voy a dar acceso a mi carpeta de descargas. Fíjate que ahora al cargarse me aparecería nuevamente esta interfaz para poder crear aplicaciones y nuevamente sobre la parte de modelos a darle un clic, pues nuevamente me voy a poder encontrar los modelos más potentes como a día de hoy, que sería el del Opus 4.8. Así que le voy a dar un clic, ya lo tendríamos por aquí seleccionado, pero además ten en cuenta que al igual que Claude, si clicas en editar vas a poder incluso manejar el nivel de esfuerzo de este modelo. Yo lo voy a dejar en uno bastante alto sin que sea el máximo, y por aquí pidiéndole algo como por ejemplo que me quiera una aplicación llamada Vision Flow que convierta cualquier idea, proyecto o problema en un mapa visual interactivo con nodos, tarjetas, conexiones, y que además de eso me ayude a crear esa documentación, presentaciones y demás para poder ver los próximos pasos de ese desafío que vayamos a trabajar, pues a clicar en enviar, ya Kiro lo va a empezar a trabajar y empezaría a crear un archivo en HTML. Poquito más tarde y al primer intento tendríamos esta aplicación llamada Vision Flow para pasar de una idea a un mapa visual, y para poner un ejemplo como esto que nos ponen por aquí voy a clicar en la opción de App de recetas con IA y fíjate cómo prácticamente de forma instantánea tendríamos este mapa mental que justamente emerge de esa idea central, y podemos ver, por ejemplo, el apartado de herramientas, cómo nos empiezan a recomendar diferentes tecnologías, que esto además si yo escribo voy a poder escribir, pero más allá de esto pues puedo ver información muy bien tirada, como el diseño a través de Figma, otras herramientas como Supabase o Firebase para la base de datos, Stripe para la pasarela de pago, Vercel para todo el apartado de despliegue o incluso por aquí un Mixpanel de analítica. Vamos a ponerlo a prueba antes de ver otros bloques a ver si esto realmente cambia de forma dinámica. Para ello le voy a poner otro ejemplo, como por ejemplo organizar una conferencia tecnológica, y por aquí si me voy nuevamente al apartado de herramientas pues puedo ver cómo las plataformas cambian de por sí, como es la plataforma de Notion, de Canva, MailChimp para todo el apartado de invitaciones por email y otras plataformas de streaming. Si vamos viendo todo el desglose pues podemos ver cómo trata puntos como los riesgos que este puede tener, los costes que deberíamos tener en cuenta, los próximos pasos, objetivos, un bloque con 5 puntos a seguir para poder llevarlo de una forma real, y junto a esto también nos marca cuáles serían esas prioridades. Además, cada uno de estos bloques me está dejando modificarlo en la ubicación exacta que yo quiera, y en definitiva pues tendríamos un mapa mental muy visual que nos muestra todo lo importante de esa idea o concepto que queramos trabajar. Aquí de hecho también me pone por aquí un input para poder poner cualquier idea que yo ponga, por ejemplo crear una app de organización, y si clico en generar mapa pues ya me estaría haciendo todas las modificaciones y nuevamente nos estaría recomendando diferentes herramientas tecnológicas para este emprendimiento que le he puesto. Además de esto veo que también tenemos un modo presentar, que si le doy un clic pues me aparecería ese prompt que le acabo de poner de crear una app de organización, y si clico en continuar pues voy a poder ver todos los puntos clave que acabamos de ver en el mapa mental, pero de una forma más organizada en una presentación. Junto a esto también veo que podríamos exportar una imagen, generar un documento para poder compartirlo o incluso jugar con un modo día para que todo esto lo podamos visualizar de otra forma, o incluso podemos volver a cambiar al modo noche, y todo esto al primer intento, ya que estamos haciendo uso del mejor modelo de inteligencia artificial Opus 4.8, que ahora también lo vamos a poder usar de forma gratuita. Con esto que acabamos de ver, ahora vamos a tener acceso a los modelos más potentes para poder desarrollar de todo. Pero si quieres la forma más automática y profesional, deberías de conocer a Manus AI, una plataforma de inteligencia artificial que transforma un mensaje en una aplicación completa lista para lanzar. No necesitas empezar ni con código, plantillas ni herramientas distintas. Simplemente explica desde aquí lo que quieres construir y Manus se encargará de todo. Poquito más tarde podemos encontrarnos con este diseño y frontend bien trabajado, pero esto no se quedó aquí. Mira, desde aquí podemos previsualizar la aplicación y desde aquí también podemos acceder a todo el código del proyecto. Aunque más allá de esto, desde este otro apartado podríamos ver todo el análisis que pasa a tiempo real de esa aplicación que hayamos desarrollado. También podemos tener toda la base de datos y backend con archivos, y además de esto, desde la apartado de configuración podemos publicarlo, conectar nuestro dominio, activar notificaciones, añadir pasarelas de pago con Stripe, integraciones con Shopify, tener herramientas avanzadas de SEO o hasta programar tareas automáticas de una forma unificada. Todo esto hace que pasar de una idea a un prototipo sea muy fácil de hacer, sobre todo si estás creando productos, validando negocios o construyendo herramientas internas. Hasta podrías construir webs creativas como esta con animaciones de vídeo con una facilidad nunca vista. Y gracias a que Manus AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar
dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos con el siguiente bloque. Con este segundo caso de uso estaremos desbloqueando toda la tecnología y plataformas que hay detrás de los principales modelos premium de inteligencia artificial. Con el primer caso hemos estado desbloqueando los modelos de IA más potentes de Claude, pero ahora con este segundo estaremos desbloqueando sus funcionalidades más avanzadas de forma desbloqueada, pudiendo utilizar herramientas como Claude Code, que solamente se puede utilizar de pago, o desbloqueando algunas otras como incluso por ejemplo Codex para que lo podamos utilizar sin ningún tipo de límite. Para poder hacer esto real tenemos que saltar a Ollama, siendo esta plataforma de aquí muy conocida en el canal, y de hecho vamos a ir un poco más rápido ya que por aquí hablaba de ella en todo detalle. Así que vamos a quedarnos en que clicando en Download Ollama lo vamos a poder descargar tanto en Mac, Windows como incluso en Windows. Y además, tanto en el caso de Mac como de Windows vamos a tener un instalador como cualquier aplicación. Una vez lo tengamos instalado nos vamos a encontrar con una previsualización como esta de aquí, desde el cual nosotros vamos a poder previsualizar todos los modelos que nos hayamos instalado. Esto ya te lo explicaba con más detalle en el vídeo que te he recomendado antes, así que ahora nos vamos a centrar en cómo desbloquear esa tecnología premium que tenemos en otras herramientas. Para hacer esto desde la aplicación que nos hemos instalado de Ollama, fíjate que desplegando en la barra izquierda nos vamos a encontrar esta opción llamada Lanzar, y al darle un clic pues nos encontramos todas esas tecnologías premium como Claude Code, la aplicación de Codex, así como otras herramientas más. Vamos a empezar viendo primeramente Claude Code porque es una herramienta claramente que no podemos utilizar gratuitamente, pero para poder utilizarla con este método sería tan fácil como clicar en copiar, abrimos nuestro terminal, que eso te lo vas a poder encontrar en el buscador poniendo la palabra terminal, pegaríamos ese código que acabamos de copiar de la herramienta anterior y al darle un intro, pues ya nos va a cargar Ollama diferentes modelos gratuitos, tanto los que tengamos instalados local, como estos de aquí abajo que yo tengo por aquí, como incluso por aquí arriba algunas alternativas para poder utilizar en la nube de forma limitada, pero también gratuita. Yo, por ejemplo, para este ejemplo voy a seleccionar el modelo de 31.000 millones de parámetros de Llama 4 y si le doy un clic, pues ya me habría cargado por aquí. Y si lo amplío un poco, pues podemos ver que estamos frente a Claude Code de pago, pero de una forma totalmente gratuita, ya que realmente el modelo que le hemos puesto por detrás es otro. En este caso, como podemos ver por aquí, estaríamos utilizando el modelo de 31.000 millones de parámetros en la nube, pero al igual que estamos utilizando este, pues también podríamos seleccionar cualquier otro modelo que esté instalado en local para que ya no solamente sea ilimitado, sino que también todo se puede quedar de una forma privada. Ahora me he vuelto a la herramienta oficial de OpenAI Codex, ya que esta es una suscripción que yo realmente estoy pagando. Y desde aquí, pese a que sus límites sean muy amplios, pues realmente nos podemos encontrar con un límite, sobre todo si utilizamos el modelo de la forma más potente. Pero aquí, nuevamente, vamos a poder hacer uso de todas las herramientas que tenemos en Codex gratuitamente gracias a Ollama. Fíjate en este dato, y es que si yo clico en la parte de modelo, voy a poder seleccionar tanto el nivel de razonamiento como el tipo de modelo de OpenAI. Pero si yo ahora me vuelvo al apartado de Ollama, clico en este código para la aplicación de Codex App, al yo abrir un nuevo terminal, pegar ese nuevo código, darle un intro y seleccionar algún otro modelo, en este caso voy a seleccionar el de Nemotron 3 Super por parte de la compañía de Nvidia, si le doy un intro, pues ya me va a decir si quiero volver a cargar Codex pero conectado a Ollama, y si le doy un intro a que sí, pues ya me va a empezar a volver a abrir esa aplicación de Ollama. Y aunque aquí veas que todo está exactamente igual porque realmente tenemos la funcionalidad de habilidades, de automatizaciones y demás, fíjate que si nos centramos en el apartado de prompt, al yo intentar seleccionar un modelo, realmente no me va a aparecer ningún modelo de OpenAI, ya que realmente estaríamos utilizando aquí el modelo de Nemotron que hemos utilizado de forma gratuita vía cloud, y yo desde aquí seleccionando el nivel de razonamiento, pues realmente ya voy a poder estar utilizando esta herramienta sin gastar ni un solo crédito de OpenAI. Aquí, por ejemplo, si le digo algo como, oye, ¿me podrías decir qué podrías hacer por mí? Le voy a enviar esto y fíjate por aquí cómo ya me empezaría a escribir toda esa respuesta que le acabo de pedir, pero con ese otro modelo que no depende de la compañía de OpenAI, pero aún así estaríamos utilizando toda la infraestructura de su tecnología. Además, ten en cuenta que esto lo que nos ayuda es a no tener un all-in en una herramienta concreta o modelo específico, ya que realmente vamos a poder estar cambiando entre ambos modelos. Es decir, yo ahora mismo lo tengo conectado vía Ollama, pero si abro nuevamente el terminal, desde aquí me dice el comando que tengo que poner para restaurar todo con los modelos oficiales. De hecho, por aquí lo voy a pegar, le voy a dar un intro, le voy a decir que sí y nuevamente me empezaría a cargar
la herramienta de codec, solo que ahora pues volvería a la normalidad con esos modelos de OpenAI. Yéndonos con el tercer caso de uso, nos vamos a ir a una bomba que acaba de lanzar la compañía de ByteDance, empresa detrás de grandes productos como CapCut o TikTok. También tiene los modelos más avanzados de vídeo, y estos modelos se pueden utilizar en una plataforma que no todos conocen, que tienen unos límites muy amplios. Para poder ver cómo es esto, tenemos que saltar a Symfony, siendo esta otra plataforma de aquí, que también te voy a estar dejando abajo en la descripción, desde donde vamos a poder acceder con una cuenta gratuita de TikTok. Y una vez hayamos accedido aquí, pues realmente vamos a poder estar haciendo uso de modelos de la compañía de ByteDance, tanto de imágenes, de vídeos como de avatares. De hecho, fíjate que por aquí tenemos una interfaz muy simple desde donde nosotros vamos a poder generar vídeos, tanto referenciando varias imágenes a la vez para poder conseguir un resultado como este aquí. También podríamos convertir una imagen a un vídeo o incluso pasar de textos a vídeos. Además, todos estos vídeos los vamos a poder hacer con una duración máxima de 12 segundos, y esta máxima duración solamente nos costaría 12 créditos, ya que cada crédito corresponde a un segundo de vídeo. Ten en cuenta que la plataforma como mínimo en sus planes nos van a dar 1000 créditos a la semana, es decir, literalmente cada semana vamos a poder hacer 1000 segundos de vídeo gratuitamente, lo que se traduce en más de 16 minutos de contenido gratuito. Vaya, más de lo que ofrecen muchas compañías con sus planes de pago. Además, ten en cuenta que si volvemos al inicio, la calidad que tiene esto no está para nada mal. De hecho, para hacer un primer ejemplo, aunque ya te voy a adelantar que son sorprendentes, sobre todo el apartado junto a avatares, si yo desde aquí selecciono de texto a vídeo y le pongo cualquier cosa, como por ejemplo que me haga un vídeo realista de una persona viajando a una isla salvaje en español, ten en cuenta que este prompt, incluso clicando en mejorar, automáticamente nos podría añadir muchísimo más detalle, y clicando en enviar, pues ya nos empezaría a hacer este vídeo de forma automática, que va a tardar en torno a 1 o 2 minutos. Después de 6 minutos más tarde ya tendría el resultado, y para que lo puedas ver mejor te lo dejo por aquí. Por fin, llegamos a la isla. Y bueno, la verdad es que el resultado, para ser a la primera, no está nada mal. Ten en cuenta que aquí estamos utilizando el modelo de Veo 1.5, pero posteriormente estaremos viendo otros bloques donde vamos a poder utilizar incluso el 2.0, aunque desde aquí incluso lo recomiendo más, ya que tiene herramientas muy avanzadas. Para descubrirlo y ponerlas a prueba, me he vuelto sobre la misma plataforma, pero antes de continuar, quizás te esté preguntando cómo esta herramienta nos da tantos créditos gratuitos. Es más, de hecho, ten en cuenta también que hay un pequeño truco, y es que si tú te creas una cuenta de TikTok Ads, es decir, para crear anuncios de pago en TikTok, automáticamente vas a pasar a 2000 créditos semanales, es decir, pasamos a poder generar más de 30 minutos a la semana de contenido generado por inteligencia artificial en formato vídeo. Eso se debe a que esta herramienta realmente está pensada para empresas que quieran hacer anuncios de pago. Por ello, están intentando simplificar toda esa creación de contenido por inteligencia artificial para que las empresas pujen más dinero en sus campañas. Pero realmente nosotros no vamos a poder también descargar este contenido de forma gratuita. De hecho, más allá de poder hacer vídeos desde un texto, también lo podemos hacer desde una imagen. Para ver esto, le voy a dar un clic, ahora voy a clicar en añadir imagen, subir una imagen, y desde aquí vamos a empezar con esta imagen que he generado previamente con ChatGPT, donde nos aparecería este tigre con esta isla paradisíaca. Y si subimos el contenido y le pongo un prompt como la de el tigre está andando por la playa de la isla, al yo tenerlo por aquí y seleccionar alguna duración como esos 12 segundos, ya que realmente podemos hacer muchos de este tipo, al clicar en enviar, pues poquito más tarde nos podremos encontrar con este otro contenido. Además de esto, ten en cuenta que más allá de poder jugar con un fotograma de inicio, también tenemos funcionalidades avanzadas como por ejemplo poder seleccionar cómo queremos que termine ese fotograma del vídeo. De hecho, para ver esto he puesto ahora justamente el mismo input que estábamos viendo antes, pero fíjate que desde aquí nosotros tenemos seleccionado solamente una imagen de inicio, pero si selecciono esta de que también quiero poner una imagen al final, pues ya se me pone por aquí la opción de poder subir otra imagen, y en este sentido voy a estar seleccionando esta otra imagen donde aparecería el tigre justamente en la noche, para que realmente podamos tener un vídeo como si realmente el tigre estuviera pasando todo el día andando por la isla. Así que ya clicando en abrir y manteniendo exactamente el mismo prompt, al clicar en enviar nos podríamos encontrar con este otro vídeo de aquí.
Pero ojo, porque realmente donde destaca esta plataforma es en todos esos contenidos más profesionales. Para ver este otro ejemplo, yo voy a clicar ahora en el apartado de referencia a vídeo. Y desde aquí, al yo seleccionar cualquier imagen, como por ejemplo esta taza que me he hecho previamente con una marca llamada Alejavi, al yo clicar en abrir, pues ya no me va a estar haciendo un vídeo partiendo de esta imagen, sino que lo va a tener de referencia para poder crear contenido con ese objeto. Yo, por ejemplo, en el apartado Pro le puedo decir algo como: créame un pequeño vídeo en donde se vea el uso de este producto que tienes adjunto. Nuevamente le vamos a poner algunos segundos más, le voy a dar a enviar y tendríamos este resultado de aquí. Además de esto, en el apartado de referencias también podemos jugar con diferentes imágenes, ya sea para poder subir más objetos o incluso una persona concreta que queremos que lo utilice. De hecho, para ver este pequeño caso de uso, me he vuelto con los mismos output, le voy a dar nuevamente al más y ahora voy a subir también esta imagen de una pose de una miniatura anterior. Ya una vez subida, le voy a añadir también en el prompt: haz que esta persona esté sujetando esa taza y la esté mostrando en cámara en silencio, y clicando en enviar, pues nos podríamos encontrar con esto otro. De hecho, son tantas las cosas que podemos hacer, incluso profesionales, que lo ideal sería irnos a este otro apartado. Para verlo, me he vuelto sobre la plataforma y yo te recomiendo ver este apartado de inspirar, desde donde vamos a poder ver un montón de ejemplos, como por ejemplo la de esta chica, desde donde subiéndole tan solo una imagen de unas zapatillas azules de referencia y diciendo en el apartado prompt que una chica las muestre, pues nos podríamos encontrar con este resultado de aquí. These blue runners just came in. Here's how to wear them. Slip them on, true to size, and the foam is so bouncy. Pair them with bike shorts or jeans or a little tennis skirt. One pair, endless fits. Save this. Y es que fíjate, está teniendo un montón de detalles tanto en el uso del producto como serían su física e incluso el volumen del audio. También podemos apreciar cómo se escucha más alejada la chica cuando se ve a cuerpo completo. Además de avatares, también podemos hacer vídeos publicitarios sin que aparezca nadie, como este de aquí, donde subiéndole una imagen de un zumo naranja, pues fíjate el vídeo que podemos conseguir hacer. Y es que, fíjate, aquí ya no hablamos de utilizar herramientas creativas para jugar, sino que realmente incluso podemos crear contenido profesional. Es tanto así que quiero terminar con este último ejemplo en donde vamos a poder ver una chica cómo se aplica un producto con todo el paso a paso, en este caso con este botecito de aquí, y vamos a poder ver realmente el contenido tan realista que podríamos llegar a hacer. Vamos a verlo. This is why your hair feels dry after every wash. Stop scrubbing with a towel and brushing from the roots. Apply this generously, press it in gently, don't rub it away. Let it soak 2 minutes, then comb from the ends up. And that's how you get soft, shiny, healthy hair. Si te gustaría conocer más en detalle sobre esta plataforma de Symphony y cómo podemos crear avatares de inicio a fin por este vídeo de aquí, ya hablaba de ello en todo detalle. Vamos a continuar con el cuarto caso de uso, donde estaremos viendo ya no solamente una herramienta que nos deje generar vídeos por inteligencia artificial, sino que desde aquí lo vamos a poder hacer de una forma totalmente ilimitada. Para poder hacer esto tenemos que saltar a la herramienta de Be Here, siendo esta plataforma de aquí que ya hemos utilizado hace un tiempo en este canal, ya que realmente nos dejaba crear contenido de una forma totalmente gratuita, ilimitada y sin registro. Esto último realmente han dejado de hacerlo, ya que ahora necesitamos hacer un registro para poder utilizarlo, pero hemos ganado otras cosas, ya que realmente también incluyen modelos premium fuera de su compañía que podemos utilizar de forma unificada aquí. Para poder ver esto, vamos a empezar clicando en Sign Up para crearnos una cuenta, y una vez hecho esto nos vamos a encontrar con un montón de herramientas de inteligencia artificial que vamos a poder utilizar desde aquí. Otra de las cosas que quizá te llamen la atención es que nos vamos a encontrar un montón de anuncios, y esto se debe a que realmente vamos a poder utilizar muchas de sus herramientas de forma ilimitada. Hay otras que también tienen planes de pago, sobre todo si queremos utilizar otros modelos, pero para que ellos puedan monetizar con todas esas herramientas ilimitadas y gratuitas que nos dan, pues ponen estos anuncios aquí.
Fíjate de hecho que si nosotros clicamos en cualquier apartado, como por ejemplo crear una imagen a partir de un texto, nuevamente nos va a aparecer publicidad, pero al cerrarla vamos a encontrarnos con dos apartados muy interesantes. El primero sería sus propios modelos de Be Here Quality. Todos los que te aparezcan este nombre quiere decir que lo vamos a poder utilizar gratuitamente sin límites. Yo aquí voy a poner prueba simplemente para que puedas ver que la generación sería de 0 créditos, aunque también de una forma opcional podrías estar testando algunos modelos más premium como los de Nano Banana, los de Seedance o incluso los de Minimax, que al darle un clic pues vas a ver que estos van a tener un consumo de créditos, ya que realmente la plataforma nos regala unos 50 créditos. Esto realmente se va a repetir en prácticamente todos los apartados, y si nos vamos a lo que sería el vídeo, que es más difícil de ver gratuitamente, pues fíjate cómo clicando en el apartado de imagen a vídeo, pues realmente desde aquí vamos a encontrarnos nuevamente con modelos premium y también el de Be Here Quality, que es gratuito e ilimitado. De hecho, desde aquí otra de las novedades que han lanzado es el hecho de que vamos a poder hacer vídeos con hasta 20 segundos de duración de forma gratuita, aunque también debes de tener en cuenta que estos modelos no ofrecen ni por asomo la mejor calidad de vídeo. Son modelos con una calidad más baja, pero que, oye, es ilimitado y quizás nos pueda venir bien en algún momento. Para poder poner esto a prueba, yo voy a mover aquí justamente la imagen del tigre que hemos trabajado previamente. Ten en cuenta que también podríamos trabajar con el frame de fin, que esto es algo que yo te recomiendo, ya que realmente vamos a tener un mayor control sobre este modelo, sobre todo teniendo en cuenta que es un poco más recortado, y poniéndole por aquí una pequeña descripción como nuevamente el tigre está andando por la playa de la isla. Aquí también lo vamos a poder mejorar, yo lo voy a dejar así, voy a añadir unos 10 segundos de duración y clicando en generar vídeo pues ya se empezaría a procesar. Unos segundos más tarde ya tendríamos este vídeo aquí, como podemos ver tendríamos ese tigre que estaría andando por esa playa, y en definitiva pues tendríamos un resultado que, teniendo una calidad más baja, realmente nos puede dar ese movimiento sin tener ningún tipo de limitación real, y luego todos estos contenidos vamos a poder clicar en descargar desde este apartado para que lo podamos tener directamente en nuestro dispositivo. Adicionalmente a esto, ten en cuenta que también tenemos un montón de herramientas como eliminador de fondos, así como otras plataformas más. Pero si te gustaría conocer más en detalle a Be Here, te voy a dejar este vídeo aquí donde hablaba de ello en todo detalle. Pero antes de despedirnos de esta plataforma te voy a dejar con un par de ejemplos más. Yéndonos ahora al quinto y penúltimo caso de uso, estaremos viendo otra herramienta gratuita que monetiza por anuncios, pero que esta, a diferencia de la anterior, nos deja utilizar modelos premium de inteligencia artificial para la generación de vídeos e imágenes. Para poder ver esto tenemos que saltar a la plataforma de Veo AI Free, siendo esta otra plataforma de aquí que nos va a dejar generar vídeos con el modelo de Veo 3.1 y el de Seedance 2.0. Para hacer esto yo te recomiendo que te fijes aquí arriba el modelo que quieras utilizar. Por ejemplo, si seleccionamos Seedance 2.0, pues nuevamente nos van a aparecer anuncios que tendríamos que cerrar, ya que así monetizan ellos, pero lo bueno de esta herramienta es que tampoco vamos a tener ni siquiera que hacernos un registro. Desde aquí, seleccionando el modelo de vídeo de Seedance 2.0 y poniéndole un prompt, como por ejemplo que me genere una película en donde humanos luchan contra peces robóticos en la playa de estilo realista, al clicar en generar ya se empezaría a procesar, pero yo, como ya he generado algunos vídeos previamente, me aparece que tengo una limitación diaria. Sin embargo, te voy a estar diciendo también un truco que acabo de encontrar muy sencillo que nos permite delimitar esto. El truco directamente sería utilizar cualquier VPN, que esto lo puedes instalar en tu Google Chrome, y realmente, pese a que yo tenga NordVPN, que también te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción, he estado probando con herramientas gratuitas y funciona también bien. Para hacer esto tú puedes clicar cualquier país random, por ejemplo voy a seleccionar Rusia, le voy a dar a iniciar y de esta forma vamos a simular una ubicación distinta, ya que el límite no lo ponen por ubicación de nuestra IP. Así que al cambiarlo directamente con cualquier VPN, pues realmente ese límite se nos restauraría. De hecho, a mí ya por aquí me pone que me acabo de conectar a Ámsterdam, y si sobre una nueva pestaña vuelvo a cargar la misma URL, pues fíjate que si yo ahora desde aquí pongo exactamente el mismo prompt, además le voy a decir que los peces vuelan para hacerlo aún más difícil, y si clico en generar, pues ya desde aquí podemos ver cómo me lo empezaría a procesar el vídeo. Ten en cuenta que mientras me lo va generando, aquí como estás viendo lo estaría haciendo en formato vertical, pero desde aquí si clicamos en este botón de ajustes también vamos a poder cambiar al modo horizontal.
Además, ten en cuenta que podemos hacer hasta 2 vídeos a la vez, pero yo esto no te lo recomiendo ya que el límite por un lado estarían 2 diarios, aunque esto nuevamente con los VPN lo puedes delimitar, pero lo que me he encontrado con anteriores pruebas es que realmente ambos resultados son exactamente el mismo vídeo y nos consume como 2 vídeos distintos. Y para que puedas ver este resultado, te lo dejo por aquí. Volviendo a la plataforma, ten en cuenta que aquí estamos utilizando solamente el generador de vídeos de Seedance 2.0, pero también podríamos utilizar el generador de imágenes de Seedance 2.0 o incluso un generador de prompts de Gemini. Igualmente a esto podríamos clicar en Veo 3.1 y vas a poder ver cómo realmente desde aquí pues podremos estar utilizando el modelo de Google para generar vídeos por inteligencia artificial con una resolución de hasta 1080, es decir, Full HD, y del mismo modo desde aquí podríamos escribir un prompt y generar vídeos con estos modelos premium de forma gratuita, ya que monetizan a través de estos anuncios que ves por aquí. Sobre esta última plataforma, honestamente he estado haciendo diferentes pruebas y hay veces que los vídeos no llegan a una calidad que me hicieran pensar que es el modelo de Seedance 2.0 o la de Veo 3.1, aunque nuevamente al ser gratuito pues siempre lo vamos a poder probar. Con este sexto y último caso de uso te quiero mostrar cómo también tenemos diferentes actualizaciones por parte de Google que nos dejan utilizar su mejor modelo de vídeo, ya no solamente su mejor modelo de vídeo, sino que a día de hoy, tal y como puedes ver en esta gráfica, estarían posicionados como el mejor modelo de vídeo de la actualidad con diferencia, con su Gemini Omni, y además esto lo están aprovechando dando unos límites gratuitos muy amplios. Para poder ver esto, yo me acabaré de venir a la plataforma de Flow, que nuevamente esta la vamos a ver muy rápido, ya que por aquí tengo un vídeo donde hablaba de ello en todo detalle, incluso viendo cómo podríamos crear personajes consistentes por inteligencia artificial. Así que desde aquí te voy a hablar sobre la novedad. Y es que desde aquí, si nosotros desmarcamos el modo agente y nos vamos a la parte de configuración, fíjate los créditos que nos consumen el mejor modelo de vídeo actual, ya que aquí utilizando el modelo de Gemini Omni Flash con una duración de 10 segundos solo nos consumiría unos 15 créditos. Es decir, si yo me voy al modelo más recortado, que tiene una duración media de unos 6 o 8 segundos aproximadamente, consume unos 10 segundos, que realmente, si yo me voy al modelo de Omni y selecciono esos mismos segundos, pues podemos ver que el coste se ha equiparado al más barato de la compañía, pero utilizando el modelo más potente. Así que desde aquí, teniendo en cuenta que el coste de un vídeo de unos 6 segundos es de 10 créditos y nos dan diariamente de forma gratuita 50 créditos, pues realmente vamos a poder generar 5 vídeos al día, al menos por ahora, ya que esto realmente es algo que luego seguramente recorten más. Además de esto, también te quiero mencionar el modo agente, ya que desde aquí, si nosotros nos vamos al apartado de ajuste, debe tener en cuenta que el modelo más potente que tienen de imágenes es totalmente gratuito, y si esto lo unimos con que el mejor modelo de vídeo lo han recortado y el de imágenes es totalmente ilimitado, pues realmente nosotros desde el modo agente vamos a poder decirle que nos genere cosas en masivo y todo lo va a estar haciendo con un coste ridículo. Por ejemplo, yo desde aquí le podría decir: queremos una historia de unas 8 escenas en donde aparezca una persona que llega a una isla perdida, encuentra un tesoro y unos piratas le quieren robar este. Le doy a enviar, pues ya nos empezaría a redactar toda la historia y desde aquí pues realmente incluso podríamos generar las imágenes en masivo, generar los vídeos y todo de una forma automatizada. Pero otra herramienta que también te quiero destacar del apartado de Google y sus modelos de vídeo sería esta aquí de Google Bits, ya que esta herramienta nos deja tener una suite completa para la generación de vídeos por inteligencia artificial y además también tiene límites amplios, ya que gratuitamente vamos a poder generar hasta 10 vídeos y en otros planes podríamos superar la barrera de los 20 vídeos mensuales. Para poder utilizar esto tendremos simplemente que clicar en iniciar sesión con nuestra cuenta de Google y desde aquí ten en cuenta que yo estoy en una cuenta gratuita y fíjate que me aparece la opción de Veo 3.1. Ten en cuenta que esto lo están empezando a desbloquear, así que quizás en tu cuenta no lo veas, ya que en mi caso personal hay cuentas que aún no me aparece esta opción, por lo que esto es algo aleatorio por ahora. Así que yo le voy a clicar ahora aquí en Veo 3.1 y teniéndolo por aquí elegido, pues ahora desde aquí voy a poder crear cualquier vídeo por inteligencia artificial. De hecho, en anteriores pruebas yo ya tengo este otro proyecto donde estuve creando diferentes vídeos. Uno de ellos, pues por ejemplo, tenemos a este oso que probablemente lo hayas visto en la introducción de este vídeo y realmente pues nos podemos encontrar con otros resultados que tienen una muy buena calidad, ya que realmente estaríamos utilizando uno de los modelos más potentes, es decir, Veo 3.1 para crear vídeos por inteligencia artificial. Lo cierto es que con todo ese tipo de herramientas se nos desbloquean un montón de oportunidades que ya no tenemos ni siquiera que buscarlas, sino generarlas.